Así que hoy, chiquillos, vamos con la división entre decimales, no de decimales. Ahí está la pequeña gran diferencia que vamos a ver, que ahora vamos a dar un pasito más en esta materia, así que es importante que lo revisemos muy bien. Bien. El objetivo de la clase, chiquillos, va a ser ahora, a diferencia del otro día, que era dividir un decimal con un número de una cifra, ahora vamos a comprender la división entre dos decimales y resolver ejercicios que impliquen este tipo de división. Así que esos son los objetivos de la clase, chiquillos, anótenlos para que empecemos la clase. Así que esos son los dos objetivos del día de hoy. Profe, esto lo pasó la clase pasada. Estoy explicando recién, Benja, que son casi los mismos objetivos de la clase anterior, solo que ahora, en vez de hablar división entre decimales con un número de un dígito, ahora es entre dos decimales distintos. El objetivo de la clase de hoy es muy parecido al de la clase anterior, pero solo vamos a cambiar la forma y los tipos de números que vamos a ocupar. Ahí me van avisando, chiquillos, si es que si están listos para que sigamos con la clase, para que veamos el tema de hoy. Voy anotando los objetivos entonces. Entonces, chiquillos, hoy día nos vamos a dedicar a recordar esa técnica que, si bien es un poquito, es un poquito más larga y puede ser un poquitito más, no complicada, sino que tiene un poquito más de detalle, tenemos que recordar esas reglas. Y también estuve mirando una forma más fácil de explicarles esta forma de dividir. Así que espero que la entiendan, y cualquier cosa, si no entienden, la próxima semana lo seguimos repasando, ya que la próxima semana es la última semana de la unidad de nivelación. Y nos vamos a ver martes, miércoles y jueves. Alcanzamos justito en la mañana el jueves a vernos. Esto lo estoy subiendo a Classroom, chiquillos, más ratito los voy a subir. Las últimas clases las voy a subir todas al Classroom, así que estoy grabando, así que después van a estar todas estas clases en el Classroom. ¿Estamos listos, chiquillos? ¿Seguimos? Ya, 2 minutitos más. Una ventaja, chiquillos, que le iba a comentar que tiene el Classroom es que el Classroom no tiene límite de tiempo de las clases. Así que si nos alargamos unos
5 minutitos, 3 minutitos, no va a haber problema. Yo obviamente no voy a hacer 1 hora de clases ahora, sino que, por ejemplo, si nos faltan unos 5 minutitos para explicar algo, lo vamos a ocupar ahí, para que quede clarísimo, clarísimo. Ya, ahora sí. Chiquillos, vayan viendo cómo ocuparlo. No se puede, vea, porque no tengo el zoom ilimitado. Por eso no se puede. Ya. Vamos entonces. Mis chiquillos, el día de hoy vamos a ver la segunda, como bien dice ahí, chiquillos, la segunda técnica para dividir entre decimales, que es ahora pasamos de ver la división de un decimal por un número de una cifra a dividir dos decimales entre sí. Entonces, esta parte sí se copia. Recordaremos la segunda técnica para dividir decimales, la de dividir dos decimales entre sí. Y para ello, chiquillos, vamos a tener que tener mucho ojo con dos detalles importantes en esta forma de dividir. El primero de ellos, chiquillos, es que vamos a tener que contar la cantidad de decimales de cada uno. Y por otro lado, vamos a tener que tener ojo con cuál es el número que tiene mayor cantidad de decimales. Entonces, vamos a tener que contar la cantidad de decimales entre cada uno y ver cuál tiene mayor cantidad de decimales, porque eso nos va a decir cómo vamos a tener que sacar los decimales, porque aquí, a diferencia de la técnica anterior, donde podíamos dividir normalmente y al momento de aparecer el primer número después de la coma, le agregamos el resultado, aquí la división entre decimales tiene una técnica distinta, pero no es difícil y es importante que la entendamos desde ya para que no quede ninguna duda el día de hoy. Así que copien esta parte, chiquillos, y empezamos al tiro a explicar los dos casos posibles para la división entre decimales. Y me van avisando si van terminando o no. ¿Estamos listos, chiquillos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ya, un minutito más, chiquillos, para que copien. Que ahora viene la parte interesante de esta clase, que es ya empezar a ver las dos formas que tenemos que tener claro para dividir. Así que vemos las dos técnicas de inmediato. Manuel, tú me avisas cuando estés listo. Ya. De chiquillos, entonces vamos a ver las dos técnicas para dividir decimales y tienen que ver con ver si quién tiene más. Aquí la regla, chiquillos, va a ser
¿Quién tiene más decimales? Porque a partir de eso vamos a poder diferenciar lo que vamos a hacer. División entre decimales, Santi. Así que yo tengo justito tiempo para empezar. Entonces, dividiendo un decimal por otro. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y aquí, chiquillos, lo importante es tener claro dos cosas. ¿Quién tiene más decimales? ¿Por qué? Porque eso va a ser clave, como se dice, para saber quién se va a llevar un peso extra. ¿Cuál va a ser ese peso extra? Profe, por favor, ¿puede dejar de poner ese puntero azul que cuando lo mueve y tapa alguna letra? No lo puedo sacar, Benja, porque es parte de la aplicación donde estoy viendo las clases. No. Chiquillos, el tema aquí va a ser siempre de identificar cuál es el número con mayor cantidad de decimales. Porque ese, como bien les decía, lo vamos a bautizar de esta manera, es quien se va a llevar el peso extra. ¿Cuál va a ser el peso extra? Agregarle ceros adicionales. Y vamos a verlo inmediatamente. Pero primero partamos por el caso más simple, en donde los dos números, chiquillos, tienen la misma cantidad de decimales. Aquí el peso extra no se lo va a llevar nadie. Entonces la primera técnica que debemos aprender es la siguiente. Y recordar, en verdad. Si los números tienen igual cantidad de decimales, eliminamos las comas de ambos y dividimos normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿cuántos decimales tiene el primero, chiquillos? 2. ¿Y el segundo? También tiene 2. Es decir, ninguno tiene más decimales que el otro. Por ende, se aplica esta primera técnica. Se eliminan los decimales de ambos. Y se divide normalmente. Si le saco la coma al 0,07, ¿cómo quedará? Los ceros a la izquierda van a contar. No, ¿cierto? Lo mismo poner 7 que 007, porque el 7, el 0 a la izquierda, en este caso no va a tener importancia. Entonces, cuando los dos números que estamos ocupando para dividir tienen la misma cantidad de decimales, le sacamos la coma a los dos y empezamos a dividir como ya sabemos. Así de simple. Entonces dividámoslo. El 7 no cabe en el 1, pero sí cabe en el 18. 7 en el 18, ¿cuántas veces cabe, chiquillos? 2. ¿Cuánto sobra? 2 por 7, 14, para llegar a 18 son 4. Bajamos el 2. Digo, los quiero participando. El 7 en el 42, ¿cuántas veces cabe? Si no, voy a empezar a elegir personas para que me ayuden. 6 veces. Bien, Manuel. 6 por 7, 42. Para llegar a 42 nos falta nada. Bajamos el 3. ¿El 7 en el 3 cabe? No, No. ¿Qué hacíamos cuando el último número no lo cabía nada más? poner un Colocar cero. Y cerrar la división. Chiquillos, el Víctor me dice la coma. ¿Por qué no se coloca la coma, Víctor? Y para todas y todos. ¿Por qué? Esta es la división que estamos haciendo ahora, porque ya le sacamos los decimales. Es decir, no existen comas en esta. Entonces la regla de la coma después del número ya no va. Si hubiésemos dividido el número de arriba, ahí teníamos que haberlo contado. Pero como nosotros hicimos este truco para dividir más fácil, y es una división normal, la regla de la coma ya no va. ¿Se entiende? Entonces, esta forma, que es la más rápida de resolver, entre comillas, por así decirlo, va a pasar cuando los dos números tengan la misma cantidad de decimales. Si los dos números tienen la misma cantidad de decimales, como en este caso, que ambos tenían 2, las comas ya no están, hacemos como que desaparecieron, y dividimos el número como si no tuviera comas ni el primero ni el segundo. Como que se transformó a una división normal. Ya, explico de nuevo. Para dividir dos decimales, tenemos que fijarnos la cantidad de números decimales que tiene cada uno. Una situación que nos puede pasar, Matilde y Bruno,
o uno de los dos, es que el primer número, el dividendo, tenga la misma cantidad de decimales que el segundo, que es el divisor. Ambos tienen 2 números después de la coma. Cuando esto ocurra, que el primero y el segundo tienen la misma cantidad de números después de la coma, le sacamos la coma a los dos, lo dejamos tal cual como está aquí, acá abajito, y dividimos como ya sabemos. Es decir, una división de números sin decimales. La primera que nos recordamos estos últimos días. Y dividimos como ya sabemos de siempre. Olvidándonos de la regla de la coma y todo eso, porque ya no hay coma. Así que no es necesario recordarlo. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? ¿Alguien todavía no entiende bien esto? Ya, lo explico otra vez. Chiquillos, para dividir decimales entre sí, ahora tenemos que fijarnos en la cantidad de decimales que tienen los dos números que estamos ocupando. La primera técnica que tenemos que recordar es que si los dos números tienen la misma cantidad de decimales, es decir, contamos cuántos números hay después de la coma, en el primero dice tiene 2. Contamos la cantidad que tiene de decimales el segundo, también tiene 2. Es decir, están igualados en cantidad. No los números después de la coma, sino cuántos dígitos hay después de la coma. Como hay 2 en este y 2 acá también, le eliminamos la coma a los dos números y dividimos como ya sabemos. Como aprendimos de siempre. Como si no estuviera los decimales, la primera división que aprendimos a hacer. ¿Se entiende? Igual vamos a ver más ejemplos después. Pero tienen que ir recordando eso. Si son distintos, es lo que viene ahora Connie. ¿Qué va a pasar cuando no tengan la misma cantidad de decimales? No es difícil, pero tiene hartos pasos. ¿Ya? ¿Copiaron esto, chiquillos? ¿Me dicen, Sí. chiquillos? ¿Sí? ¿Quién falta? ¿No falta nadie? Ya, ya Javi, las dos Javi, para que unos 2 minutitos más. Ya, un minutito más, chiquillos, para que termine. Ya, chicos, cópielo porque es muy complicada esta técnica, no creo que no, porque es simplemente fijar, aquí todo lo que siempre vamos a tener que hacer es mirar, observar. Aquí el leer los números va a ser el punto, pero maestro aquí, por así decirlo, en la división de decimales. Esta primera es la más fácil de notar, porque aparte visualmente uno va a notar que el número como que es del mismo porte, ¿cierto? El primero tiene 2 y el segundo tiene 2. Como tienen la misma cantidad de decimales, después de la coma, número después de la coma, sacamos los dos y dividimos, sacamos la coma de los dos, perdón, y dividimos normalmente. La que tenemos que tener más ojo va a ser la segunda técnica que viene a continuación. Así que estamos listos, Javieras, las dos Javi, Matus y Reyes, ¿están listas? Ahí se me borró. Javi, Matus, ¿estás lista? Seba Cantín, también que les faltaba. ¿Sí? Seba, ¿estás listo? Ya. Chiquillos, antes de que copien, porque nos quedan 10 minutos, antes de que copien, por favor, presten atención a esto, si les voy a dar tiempo para copiar. Por último, si no alcanzamos los ejemplos, lo hacemos el martes. Pero miren acá. Esta es un poco más larga. Pero quiero que presten atención. Después copian, si quieren, sacan un pantallazo o algo, pero por favor, presten atención a esta. Dice, si los números tienen distinta cantidad de decimales, contamos la diferencia de decimales entre ambos. Vamos haciéndolo. ¿Quién tiene más cuántos decimales tiene el primero? 2, ¿Y el segundo? 1. ¿Cuál diferencia? ¿Cuánta diferencia tienen de decimales? Una, ¿cierto? Uno más. Una. Ya, no olviden ese número. ¿Qué dice ahí? Y luego de eliminarle las comas a ambos, entonces, luego de eliminarle las cosas, ahora le eliminamos la coma a los dos.
a los 2. Agregamos ceros al número con menos decimales, según la diferencia que contamos antes. ¿Sí, vea? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos la diferencia de decimales entre ambos. Dijimos que tenían un decimal de diferencia, porque uno tenía 1 y el otro tenía 2. Luego, eliminamos la coma a ambos números. Cuando le eliminamos la coma a ambos números, le debemos agregar un 0, debemos agregarle ceros al número que tenía al principio menos decimales. ¿Cuál tenía menos decimales al principio? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. ¿Derecha? Y la cantidad de ceros que le vamos a agregar a este número es la diferencia que contamos al principio. ¿Cuántas diferencias decimales tenían? Una. Entonces, ¿cuántos ceros agregamos? ¿Una? Uno. Un cero nomás. Y ahí dividimos. ¿Se entendió más o menos? No es difícil, sino que es largo, son varios pasos. Hagamos este ejemplo, chiquillos. Pero vamos a reiniciar el ejemplo para que quede ninguna duda. Entonces, los números. Eso voy a hacer, Manuel. Si los números tienen distinta cantidad de decimales, contamos la diferencia entre ambos. De diferencia de decimales. El primero tiene 2 decimales, el segundo tiene 1 decimal. ¿Cuántas diferencias de decimales tienen entre sí, Manuel? Una. No olvidemos, ese número lo guardamos. Por ejemplo, si quieren, para que no se lo olvide, pueden anotarlo arribita. 1. Que no se lo olvide. Después dice, luego de eliminarle las comas a ambos, eso ya lo sabíamos hacer de delante, eso es una técnica que se repite. O sea, es algo que podemos hacer en los dos tipos de ejercicios. Quitarle las comas a los dos. Le agregamos ceros al número que tenía menos decimales al principio. ¿Cuál era, Manuel, el que tenía menos decimales al principio? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. Entonces, a ese vamos a tener que agregarle decimales. Ceros, perdón. ¿Cuántos ceros le vamos a agregar a ese número? La cantidad que contamos delante cuando vimos la diferencia. ¿Cuántos decimales de diferencia tenía? 1. Entonces, ¿cuántos ceros le agregamos? 1 más. Y se divide. Y cuando está listo eso, esa división la podemos empezar a hacer. ¿Un poco más claro? Javi. ¿No todavía? Ya. Última vez antes de que resolvamos el ejercicio. Ya, Javi, ahora lo vamos a ver de nuevo. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de hacer cualquier cosa de la división, como esto nos fijamos, ¿tienen la misma cantidad de decimales estos dos números? ¿Javi? No. ¿Quién tiene más? El de la izquierda. ¿Cuántos decimales más tiene con respecto al de la derecha? 1. Ese no lo guardamos por ahí. ¿Qué hacemos ahora? Le eliminamos las comas a los dos. Igual como lo hicimos delante. Le eliminamos la coma a los dos. Pero antes de ponernos a dividir, hacemos lo siguiente. ¿Cuál de los dos números tenía menos decimales, Javi? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. A ese número le vamos a agregar una cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros le tenemos que agregar? La diferencia que contamos delante. Como tiene un decimal menos, esa cantidad de decimales menos se la vamos a compensar, por así decirlo, agregándole otro cero más. ¿Se entiende? Es decir, como para que los queden equilibrados los números, al que le faltaba un decimal, le agregamos en vez de le agregamos un cero para que queden igualitos. Ya. Es decir, estando ahí, podemos dividir. El 20 en el 8 no cabe, ¿cierto? Pero cabe en el 80. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 80? 20 por 4, ¿cierto? Porque 4 por 20 es 80. ¿Sobra algo? No. Bajamos el 5.
¿20 cabe en el 5, chiquillos? No. ¿Qué pasaba cuando el último número no cabía? Un 0 al final y cerrábamos la división. Eso es ¿Qué parte, chiquillos, de toda esta división es lo más fácil? El hacer la división, ¿o no? Dividirlo. Lo que puede complicarnos un poquito es el colocar los ceros. Pero sí, yo creo que eso es lo que va a costar. Otra forma, chiquillos, para que lo hagan más rápido, es ¿cómo igualo? Déjenme, copienlo. Voy a borrar un poco el ejemplo, que creo, se me acaba de ocurrir otra idea. Otra técnica más rápida. La primera técnica que vimos delante, ¿les costó mucho? La de si están iguales, se le saca la coma y se divide, la que vimos en la diapositiva. No, ¿cierto? Javi, ¿te costó esa? No. No. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos rellenar? ¿Cómo podemos rellenar aquí para que queden iguales? Con ceros, ¿no? Entonces, ¿cómo rellenamos aquí para que los dos queden iguales? ¿A quién tendríamos que agregarle un cero para que queden con la misma cantidad de decimales? Al de la derecha. Al de la derecha, ¿cierto? Si le coloco un cero, ¿ahora quedan de igual cantidad de decimales? Sí. Entonces, ¿qué hacíamos cuando tenía la misma cantidad de decimales? Simplemente le sacábamos la coma a los dos y dividíamos. Más fácil es explicarlo así, ¿cierto? Javi. Por favor, ¿pueden dejar de escribir para poder sacar una foto completa? Benja, ¿puedes desactivar el chat? ¿Les tinco más esta técnica? ¿Les tinca que el martes vuelva a explicar esto con esta técnica que acabo de decir? ¿Sí? Pero no la olviden, porque igual va a estar en la clase, pero mejor aprendámosla así. Si los números no tienen la misma cantidad de decimales, rellenamos con ceros el que tiene menos hasta que los dos tengan la misma cantidad. Y así hacemos la primera técnica. Más fácil, ¿cierto? Sí, chiquillos, perdón, no, me acaba de ocurrir esa forma de explicarlo. Cuando hice la clase, no se me pasó por la cabeza, pero lo bueno es que siempre podemos encontrar más técnicas. Ustedes saben que hay muchas formas de dividir, así que vamos a ver hartos ejemplos así. Y aquí, para que los que estaban copiando, dividíamos esto por, daba 4, esto quedaba 0, bajábamos el 5, y como ya no nos quedan números y el 20 no cabe en el 5, un 0 al final, y la división se acababa. ¿Quedó más claro así? Sí, Tiquio, me disculpo de verdad porque no se me había ocurrido esa otra forma, pero lo bueno es que encontramos un atajo a esa técnica un poquito más enredada. Sí, y lo bueno es que me deja tranquilo también que ese atajo lo entendieron bien. ¿Copiaron, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Estamos listos? Llámanme rapidito porque quedan 7 minutos, quiero alcanzar a ver un ejemplo más, por lo menos, para que 1 o 2 ejemplos más, pero no resolverlo, sino que veamos si retuvimos bien la idea de del rellenar. ¿Ya? ¿Todos pusieron su nombre en el chat, chiquillos? Ya, me avisan, chicos, cuando estén listos. ¿Están listos? ¿Ya estamos? Ya. Chiquillos, rapidito, veamos cuánto está quedando grabado por si no alcanzan a copiar. Pero que me interesa ver que la idea que acabo de decir quedó clara. Vamos con el siguiente. Ya, vemos el de la izquierda.
¿Tienen la misma cantidad de decimales? ¿Sí o no? No. ¿Cómo rellenamos para que queden en igual cantidad de decimales? ¿A quién tendríamos que agregarle ceros para que se igualen? Al de la izquierda. Al de la izquierda, muy bien, ¿cierto? Porque si le agregamos un cero, ahora tienen los dos decimales, ¿cierto? ¿Y qué hacíamos cuando tenía la misma cantidad de decimales para dividir? Ahora le quitamos la coma, como dice el Manuel. 8.712, 30, dividido. Vamos a faltar un número, ¿cierto? Ahí sí, el 3 y el 0. Y dividimos por 6. ¿Cierto? Va a quedar ahí, ustedes resuelvan. Después el martes les voy a preguntar cuánto les dio. Y el de acá, ¿cómo tiene la cantidad de decimales? ¿Cómo está? ¿Igual o distinta? Igual. Igual. ¿Hay que agregarle ceros? No, ¿cierto? ¿Qué hacemos al tiro para empezar a dividir? Sacarle la coma. Muy bien. ¿Se va entendiendo, chiquillos, un poco más? Profe, pero le tiene que sacar la coma. Buen punto. Tengo sueño, chiquillos, déjenme. Ya. Pero ¿se entiende, chiquillos? Una técnica directa. Llegar, borrar, comas, háganlo, no sean como yo, sáquenle la coma y divide. Y la otra, no es tan directa, pero sabemos cómo rellenar para poder hacerlo. Que es darle ceros extra al que está y tiene menos. Sí, queda como mini tarea, chiquillos. Vamos a revisarlo en la próxima clase estos dos para ver si quedó claro y dividieron bien estos números. Chiquillos, ¿alguna duda con esta técnica? ¿Quedó más claro con este método, con este atajo que encontramos para entender mejor la segunda? ¿Sí? ¿Quedó mucho más claro? Ya. Uf, me deja más tranquilo también. No es obligatorio, pero les recomiendo que lo hagan. Igual el martes, chiquillos, el martes vamos a explicar esto de nuevo. Así que vean el video de la clase igual, si les faltó algo que anotar, algún apunte que les faltó, revisen el video, lo escriben y lo tienen listo, porque la próxima semana, el martes, voy a redactar de nuevo la segunda técnica para que la tengan escrita. Le vamos a poner técnica, atajo a la técnica 2, le vamos a poner. Y así vamos a poder parchar esa solución y el miércoles nos dedicamos a ejercitar esto. Chiquillos, la próxima semana, antes de terminar, la próxima semana en el Classroom va a haber una guía de ejercitación súper larga. Yo creo que va a tener como 4 ítems de ejercicios, pero de todo lo que hemos visto. Esa guía la vamos a empezar a trabajar en clases, así que descarguen la guía y yo les voy a decir, por ejemplo, para la clase del miércoles, copien en su cuaderno el ítem 1. Para la clase del jueves, tengan copiado en su cuaderno el ítem 2, así, porque vamos a ir trabajando, porque tenemos que empezar ya a avanzar a la unidad 1 de este año, que está basada en todo lo que hemos ahora. ¿Ya? Así que mañana nos vemos el martes, chiquillos. Ya, Connie, dame un segundo, lo coloco al tiro. Ahí está. Entonces, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí. Revisen el video que va a estar subido, la guía la voy a subir indicando, por ejemplo, que el día martes vamos a ocupar esos ejercicios, que el día miércoles son estos otros, y así. El martes les cuento más de la unidad 1, chiquillos, para crearles un poquito de suspense. Que sea como los capítulos de Falcon y el Soldado de Invierno, que es uno por semana. En el Classroom, Javi, va a estar en la guía, va a decir guía de ejercicios complementarios. Te la descargan y lo diciendo. La clase del miércoles quiero que tengan copiado en su cuaderno el ítem 1, para que el miércoles no tengamos que estar esperando que copien, sino que llegamos y resolvemos. Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Cuídense mucho, tengan buen fin de semana, porque ya no nos vemos hasta el martes en la mañana. Acuérdense que nos vemos el martes en la mañana en lectocomprensión. Espero estar mejor de salud para no llegar tarde, así que no disculpo por eso. Cuídense harto, chiquillos. Nos encontramos el próximo día martes, en la mañana primero y después en la tarde en matemáticas. Que estén súper, chiquillos. Nos vemos.